Muchas gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Pues un nuevo escándalo de corrupción permitido por el Ministerio del Interior del señor Jorge Fernández Díaz, pero quizás esté más grave aún. Es un nuevo escándalo ahora dentro del cuerpo policial quizás más especializado de este país, ¿no? Y nos surge la pregunta de quién y cómo vigila al vigilante. Entre 2014 y 2019, 17 comandancias de la Guardia Civil adjudicaron obras a empresas del empresario Tejera de León, más de 3 millones de euros, obras que no han sido ejecutadas y que, según la justicia, la forma en que se manejaron estos contratos pudiera ser constitutivo de los delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y malversación. Pero no solo la investigación policial ha sido dificultada, como nos ha relatado el señor ministro. La impresión es que también el itinerario procesal está siendo muy difícil. No hay que perder de vista que han tenido que ser unas denuncias anónimas, ya nos lo ha relatado el señor ministro, las que a partir del año 2018, denuncias anónimas surgidas dentro de la Guardia Civil, parece ser, dieron lugar, en primer lugar, a la instrucción por el juzgado de Ávila, ¿no? Cuando se archivó, mejor dicho, se ordenó no continuar investigando la investigación interna abierta por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, ¿no? Y fueron frenados nada más y nada menos que por el director general de la Guardia Civil, nombrado por el Partido Popular, el señor José Manuel Holgado, sino además por el general Vázquez Jaraba, investigado por corrupción y que, según consta, ya en el momento que ordenó el archivo de esa investigación ya se había beneficiado de algún tipo de ayudas, viajes, prebendas otorgadas precisamente por constructores, ¿no? Pero bueno, el caso es que el juzgado de Ávila se inhibe a favor del de Madrid. Desde finales del año 21 el juzgado de instrucción de Madrid instruye la causa sobre una docena de comandancias de la Guardia Civil en toda España. Mantiene imputado al teniente general Vázquez Jaraba. Pero el juzgado se está topando con dificultades inaceptables relacionadas, en este caso, con la realización de peritajes. 8 meses sin poder realizarse los peritajes. En este país probablemente sea difícil acceder a algún perito judicial, alguna especialización. Desde luego, peritos judiciales en materia de construcción, ladrillo y obra en este país sobran, con lo cual no tiene mucha razón de ser que no haya podido avanzarse en el juzgado. Pero es que, claro, la jueza de Madrid valora dividir la causa y remitirla al juzgado que instruye en Tenerife, donde hay otro coronel investigado, el único que hasta ahora ha sido cesado en el destino, por cierto, y donde también hay un general de la Guardia Civil en prisión. También hay una causa en el Juzgado de Instrucción 3 de Valencia, donde un teniente coronel de la Guardia Civil se encuentra investigado junto a 2 familiares por presuntas irregularidades en las obras de los cuarteles. Y la verdad es que la duda es si, a pesar de tratarse de un mismo empresario investigado, de una única administración pública afectada, la Guardia Civil, de existir identidad de sujetos, objeto y acciones procesales, ¿por qué se lleva adelante la investigación en distintos juzgados? Se está rompiendo la continencia de la causa. Por economía procesal y eficacia, la verdad es que procede a acumular todas las investigaciones en una. Son delitos claramente conexos, cometidos por las mismas personas, la misma organización delictiva, tienen analogía, relación entre sí. Está expresamente contemplado en el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, este caso de consideración de delitos conexos, y, desde luego, no procede que se instruya por un juzgado territorial que está encontrando demasiadas dificultades, ¿no? A mi entender, debería ser claramente la Audiencia Nacional quien estuviera instruyendo esta causa, así lo establece el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estamos hablando de una organización delictiva, organización criminal en términos del Código Penal, que actúa presuntamente en al menos 9 comunidades autónomas y, pues, la norma, la verdad es que es bastante precisa. Yo lo primero que planteo es que entiendo que la Fiscalía
debería ya haber solicitado la acumulación de las causas penales, la inhibición de todos los juzgados territoriales a favor de la Audiencia Nacional. Y primera pregunta, no sé si la Abogacía del Estado está ejerciendo la acusación particular en nombre del Ministerio del Interior. Yo, desde luego, sugiero que lo haga y sugiero, además, que pida también la acumulación y la inhibición a favor de la Audiencia Nacional, porque es donde claramente hay medios para que esto avance y se pueda investigar. Son 7 jefes y oficiales, a fecha de hoy, de la Guardia Civil, los que están siendo investigados. Un teniente general. Creo que por encima de un teniente general solo está el jefe del Estado en el mando militar, tengo entendido. Un teniente coronel, un comandante jefe de la Comandancia de Alicante, un teniente coronel en Valencia, un capitán ahora comandante, capitán en Las Palmas, el general en prisión, 2 empresarios. Y otra pregunta, ¿por qué no se han suspendido en funciones a los demás mandos de la Guardia Civil que están siendo investigados? Solo se ha suspendido en funciones a José María Tienda, el coronel de la Guardia Civil de Tenerife, ¿no? Yo, desde luego, quiero referirme al comportamiento que me parece encomiable de asuntos internos de la Guardia Civil. Me imagino que les ha costado bastante llegar hasta aquí. Creo que también hay que referirse a la Asociación Unificada de la Guardia Civil, la asociación profesional que es mayoritaria en la escala de guardias y suboficiales, porque en esta difícil situación de corrupción que envuelve a altos mandos, pues son los que han salido de inmediato en defensa del prestigio de la Guardia Civil, en defensa del trabajo que hacen las personas que son miembros de la Guardia Civil y ya están ejerciendo la acusación popular en la causa. Y no solo eso, sino que han presentado un conjunto de medidas, como el Plan de Choque contra la Corrupción, para garantizar tolerancia cero en los casos de corrupción a la Guardia Civil. El problema, desde mi punto de vista, es que ni en las normas de derechos y deberes, ni en el régimen disciplinario, ni en el régimen de personal, ni en ninguna de las normas que establece el Estatuto de la Guardia Civil se contienen referencias concretas a cómo perseguir la corrupción. Y a pesar de las recomendaciones 11ª y 12ª de la 5ª ronda de evaluación del Greco del año 2019 sobre policía y fuerzas de seguridad. Efectivamente, respecto a la Guardia Civil, recomendaba una evaluación estratégica de riesgos existentes en áreas proclives a la corrupción y que los datos que se recaben se utilicen para un diseño proactivo de estrategias contra la corrupción. Y la otra recomendación, la 12ª, pues la Guardia Civil debe adoptar un código de conducta. Pero, señor ministro, el código de conducta que se ha adoptado hasta ahora, según la Asociación Unificada de la Guardia Civil, no ha introducido medidas concretas contra la corrupción, sino que ha introducido medidas relativas a la esfera de actuación personal de los guardias. De hecho, ese código está recurrido ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la Sala de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo. Por eso, creo que es importante avanzar en la aplicación de estas recomendaciones de forma eficaz, ¿no? Porque la verdad, ¿cuál es? Pues que la cadena de mando ha impedido desde el año 2016 hasta el 2018 que se investigaran los casos de corrupción. La cadena de mando, que por supuesto es el director general nombrado por el Partido Popular. Yo, desde mi punto de vista, en este caso, muy probablemente, pues, hombre, una persona sin, desde luego, ninguna valentía ni a la altura del cargo, que no supo imponerse a los mandos del cuerpo, en este caso a ese teniente general tan fulgurantemente ascendido, como usted nos acaba de relatar, y a pesar de los esfuerzos de asuntos internos, pues lo que está claro es que la cadena de mando tenga condiciones para impedir una investigación no puede depender de qué gobierno está al frente. Yo creo que es encomiable, no podía ser de otra forma que este gobierno atajara este problema, pero francamente no podemos estar supeditados a que se combata la corrupción en la Guardia Civil en que haya un gobierno activo contra la corrupción, ¿no? Debe haber un convencimiento y no debe haber ningún impedimento por parte de la cadena de mando. Y para eso, pues hay que adoptar normas. Entonces, siguiendo el plan que presenta la Asociación Unificada de la Guardia Civil, en primer lugar, creación de un código de buenas prácticas y una oficina de lucha contra la corrupción como órgano especializado que no dependa de la cadena de mando. En segundo lugar, otorgar un papel a las asociaciones profesionales en la lucha contra la corrupción, un sistema de pesos y contrapesos. Y esto no es ni más ni menos que aplicación de la Ley 223 de protección de las personas que informan sobre la corrupción, porque
a los casos de corrupción en ningún caso se puede aplicar los principios de obediencia debida. Han declarado 11 jefes de comandancia en este caso y todos han afirmado que se limitaban a cumplir órdenes y que la superioridad les decía que todo estaba bien. No hay mayor ejemplo de mal entendimiento del principio de obediencia debida, ni mucho menos. Hay que crear una comisión de trabajo en el Consejo de la Guardia Civil para evaluar los privilegios injustificados y suprimirlos. ¿Cómo es posible que el teniente general Vázquez tuviera coche oficial después de estar retirado de la Guardia Civil? ¿Cómo es posible que estos privilegios, que son caldo de cultivo de posibles abusos de poder y de extralimitaciones, puedan conservarse incluso, no ya cuando hayan cesado los cargos? Es que, francamente, no tiene sentido que un guardia civil se le dedique a ser chofer de otro guardia civil, por muy jefe que sea. Para eso están los funcionarios del parque móvil y para eso hay una regulación estricta de quién tiene derecho a coche oficial en este país. Respecto a las normas de elección de los oficiales generales, pues es evidente que para evitar lo que nos ha relatado el señor ministro, este ascenso fulgurante en 8 meses, pues hay que aplicar normas que garanticen los principios de igualdad, de mérito, de capacidad y de cumplimiento de valores éticos y deontológicos, que me da la impresión que en el caso de este fulgurante ascenso pues parece que no se cumplía. Y la Dirección General de la Guardia Civil debe contar con un gabinete de su elección y confianza. Y la UGC insiste mucho, que conoce el cuerpo, en que no puede organizarse ese gabinete como si fuera una unidad militar. La dirección del gabinete debe ser un civil, no puede ser un miembro de la Guardia Civil. Esto mismo se lo recomendaremos a doña Mercedes González cuando comparezca el próximo jueves. Y tiene que haber un sistema de auditoría interna de los contratos de obras y dependencia. Y, en general, y sobre todo, una reforma legislativa, una nueva ley orgánica que regule los derechos de los miembros de la Guardia Civil, evitando que la cadena de mando pueda mal aplicar esa obediencia debida en cuestiones que van más allá del servicio, porque la cadena de mando incumbe exclusivamente a cuestiones relacionadas con el servicio. Pero incluso permitiendo la creación de sindicatos en la Guardia Civil, no es comprensible que en este país, en la policía, haya sindicatos con las especialidades, límites existentes, por supuesto, propias de la función que realizan. Pero no es entendible que la Policía Nacional pueda tener sindicatos y la Guardia Civil, que es un cuerpo policial más especializado si cabe, resulta que no pueda tenerlos, ¿no? Y finalmente, yo francamente solicito, señor ministro, le sugiero que convoquen un pleno extraordinario del Consejo de la Guardia Civil, donde den cuenta las asociaciones profesionales representativas del estado de esta cuestión, porque es lo mínimo. La angustia que en este momento tienen los miembros de la Guardia Civil debe ser satisfecha con una explicación por parte de los mandos. Es una cuestión de gran preocupación. Hay que explicar las medidas adoptadas por el Ministerio, las que se van a adoptar para que esto no vuelva a ocurrir, explicar si se va a poner en marcha alguna de estas nuevas medidas de choque que pide la Asociación Unificada y explicar cómo se va a incidir en poner en marcha de forma más eficaz las recomendaciones del Grupo Greco del año 2019. E insisto, señor ministro, o esto lo investiga la Audiencia Nacional o esto va a estar peloteando de juzgado en juzgado, con dificultades en los peritajes, con todo tipo de dificultades, y al final esto dormirá el sueño de los justos en cualquier anaquel de un juzgado de provincias. Con todos mis respetos a los juzgados de provincias. Gracias.